¿Qué es lo que causa malestar y dolor en nuestro cuerpo, cabeza, espalda, cuello, piernas, brazos y demás articulaciones? ¿Cuál es el origen de estos problemas que pueden llegar a ser realmente molestos a nuestra calidad de vida? ¿Por qué vivir con dolor? Muchos de estos problemas pueden estar asociados a una columna vertebral desequilibrada. La columna vertebral es un conducto formado por huesos que se llaman vértebras y que protegen la médula espinal. La médula espinal es una extensión del cerebro y ambos se conocen como sistema nervioso central. Entre cada vértebra existen espacios para que los nervios, que son extensiones de la médula espinal, puedan conectar cada parte del cuerpo humano. De esta manera, el sistema nervioso regula y afecta todas las funciones del cuerpo humano. El sistema nervioso se puede comparar a una autopista. Mientras no se produzcan accidentes, la circulación en la autopista es suave y fluida. Sin embargo, si se produce un accidente, el tráfico se ralentiza y posiblemente se detiene. Entonces, la autopista y la circulación no funcionan como deberían. Cuando la columna vertebral pierde su equilibrio y balance, el sistema nervioso deja de funcionar con normalidad. Muchos años de investigación clínica han sido necesarios para averiguar que muchos de los problemas asociados con desequilibrios en la columna vertebral y sus consecuencias pueden estar relacionados con el atlas, la primera vértebra de la columna vertebral. Esta primera vértebra puede afectar el equilibrio de toda la columna vertebral. La columna vertebral es como una cadena. Si la primera pieza se tuerce y gira, se afecta la posición de las piezas inferiores y se modifica la posición original de toda la cadena. En la columna vertebral, esta primera pieza de enlace es el atlas. El cuerpo humano está equilibrado cuando la cabeza se encuentra en el centro de los pies, pero si el atlas se desequilibra, el resto de la columna se ve forzada a desequilibrarse para mantener el peso de la cabeza, creando estrés y tensión postural y biomecánica. Cuando el atlas está debidamente equilibrado, o sea, en la posición ortogonal o neutral, el resto de las vértebras de la columna vuelven a un correcto equilibrio, permitiendo así la curación interna del cuerpo. Las complejas y delicadas conexiones del sistema nervioso permiten la comunicación entre los distintos sistemas del cuerpo humano. La primera vértebra atlas pesa 60 gramos aproximadamente, mientras que el peso de la cabeza humana es de 4 a 7 kilos. Esta primera vértebra se llama atlas en recuerdo al mítico titán griego que fue castigado por Zeus a llevar la tierra sobre sus espaldas. Por consiguiente, el atlas se sitúa justo por debajo del cráneo y conecta la cabeza con el resto de la columna vertebral. El atlas mantiene el peso de la cabeza de manera más eficiente en una posición ortogonal o neutral. Atlas ortogonal es un término de ingeniería que se refiere a la posición ideal de 90 grados que debería existir entre la cabeza, el cuello y el atlas. El atlas y la columna vertebral pueden desequilibrarse y perder su posición normal debido al estrés y tensión producidos en un trauma. Un trauma puede ser un accidente de tráfico, una caída, un golpe en la cabeza, lesiones deportivas, etc. El microtrauma repetitivo, como dormir de forma incorrecta o realizar actividades en posturas inadecuadas, también pueden provocar desequilibrio vertebral. Cuando el atlas pierde su posición ortogonal o normal, la cabeza se desequilibra y el resto del cuerpo debe continuar manteniendo el centro de gravedad de la cabeza en el centro de los pies, pero para conseguirlo la columna debe adaptarse y se ve forzada a desequilibrarse. La estructura del cuerpo se mantiene de tal forma que cuando los músculos de la columna se contraen, causan una pierna un poco más corta que la otra. En la mayoría de los casos no es que una pierna sea más corta que la otra, sino que se acorta debido al desequilibrio de la columna causado por el desplazamiento del atlas. Este desequilibrio inicia luego presión nerviosa e inflamación, provocando un mal funcionamiento del sistema nervioso. Esta disfunción puede ser la causa de la multitud de problemas de salud y dolores en diferentes áreas del cuerpo que puede estar sufriendo el paciente. El desequilibrio del atlas, además del impacto directo sobre el cuello, también puede producir desvíos en otras zonas de la columna, hombros y pelvis, como los vistos en casos de escoliosis. Sobre el tratamiento del atlas empezó a principios de 1900, cuando el Dr. B.J. Palmer
El desarrollador de la quiropráctica dedicó muchos años de investigación clínica para descubrir que el atlas controla la posición de la cabeza y la resultante posición del resto de la columna. El Dr. Palmer enseñó a corregir la posición del atlas usando las manos con una fuerza. Los resultados son a menudo inmediatos y sorprendentes. Pero el atlas puede haber estado desequilibrado durante un largo periodo de tiempo antes de que los síntomas hayan aparecido. Sin el tratamiento apropiado, estos síntomas empeoran y el problema es más difícil de corregir. Cuanto más tiempo lleve el problema sin tratamiento, más tiempo y tratamiento requerirá su corrección y sanación.